Así que bueno, vamos entonces a dar inicio a la presentación del día de hoy sobre la plataforma, sobre la solución Alation. Si me confirman que ven mi pantalla, me va a estar acompañando en la presentación de hoy Gustavo Viñera, CEO de la compañía. Yo soy el gerente Sí, comercial, para los que no nos conocen. Y bueno, en Blue Patagon nos dedicamos a todo el espectro del BI, Business Analytics, Big Data y Machine Learning. De Alation, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, tenemos una agenda bastante cargadita, pero súper interesante. Y vamos primeramente a hablar de qué es la plataforma, cómo es el layout, o sea, la estructura de esta plataforma, cómo se puede ver y navegar, los perfiles, ¿sí?, de esta plataforma, qué tipos de usuarios pueden ingresar a la plataforma y utilizarla, el buscador, que es esto justamente que vemos acá, que se parece mucho a Google y en realidad por detrás es un monstruo y hace un montón de cosas súper interesantes. ¿Qué es el catálogo de datos? ¿Cuáles son los activos datos que vemos allí dentro? El governance, cómo se expresa el governance dentro del catálogo de datos de Alation, lo que es linaje, cómo comparten las personas a través de las conversaciones, la escritura, el compose, la escritura de sentencias SQL, y finalmente vamos a cerrar con la parte de BI Tools, o sea, mostrar cómo se reflejan herramientas de visualización dentro de esta plataforma. Si tenemos un poquitito más de tiempo, vamos a meternos en detalle hacia las settings de la aplicación y demás. Así que bueno, vamos entonces a meter mano a la obra y comenzamos hablando de la plataforma. Primero que nada, conceptualmente, Alation es una gran base de referencia de datos. Nos interesa que ustedes conozcan y entiendan que es una plataforma enterprise, típicamente compañías a nivel worldwide de mucho renombre y de buen volumen y cantidad de personas, stakeholders involucrados en el dato, así como también gran volumen y complejidad de tecnología y de registros de datos en esas bases, son muy potenciales usuarios de una plataforma como Alation. ¿Okay? Hoy en día, acá la experiencia más cercana que tenemos en la Argentina son la compañía Mercado Libre, uno de los principales precursores en Argentina y Latinoamérica de implementar este tipo de solución. Y también recientemente, el año pasado, pudimos lograr hacer la implementación en el 2019 de Alation en el Banco Santander, Santander Río. ¿Okay? Así que son los clientes de referencias principales. Pero bueno, a nivel worldwide, como os decía, tenemos la gente de Dow Chemical, tenemos la gente de Pfizer y muchas otras organizaciones, sobre todo bancarias también y de servicios, que se suman a este tipo de iniciativas y que hacen mano de este tipo de plataformas. Es un portal unificado de todo lo que son activos de datos de la compañía y ahí se centra el objetivo de lo que es el catálogo como tal de datos. ¿Okay? Dentro de sus soluciones hablamos de la gobernanza. Sí, tienen la posibilidad de, a través de una estructura de aprobaciones, de endorsos, ¿sí?, de semaforización, los usuarios llamados stewards o usuarios llamados curadores en castellano tienen la posibilidad de darle gobierno, preparar, mantener y administrar los datos que estén acá contenidos a través de un proceso de curación. Y después, bueno, tienen la optimización interna de todo lo que son recursos y tiempos, porque la posibilidad que te da Alation es de compartir registros, compartir información dentro de esta gran plataforma. ¿Okay? Les cuento un poco lo que es el homepage que estamos viendo y ahora sí los invito a que veamos en la pantalla lo que tenemos acá. Vamos a mostrarles un ejemplo de un entorno Dummy que tenemos con algo de información de algunos clientes que bueno, están probando la plataforma. En este homepage vemos en la parte central el buscador, ¿sí? Es un buscador que nos permite hacer búsquedas de texto y esa búsqueda va a estar identificada no solo en la metadata o en los nombres físicos de los archivos que están alojados en el catálogo, sino también en los lenguajes naturales que nosotros los humanos conocemos. Entonces va a poder hacer la búsqueda tanto en esos contenidos, esas descripciones, como en los campos y en los nombres técnicos que tienen esos archivos. Al hacer una búsqueda, yo aplicar esa búsqueda, fíjense que se amplía un poco más el espectro de búsqueda y me genera filtros. Tanto estos filtros gross que están acá arriba, que me permiten ajustar un poco más y precisar la búsqueda, por ejemplo, por tablas o por data sources o por esquemas, puedo seleccionar tablas en este caso, ¿bien?
Y en la columna o en el margen izquierdo vamos a poder hacer una búsqueda también más detallada, donde pudiésemos ubicar, por ejemplo, un source o una tecnología específica. Pudiésemos hablar acá del source MySQL y hacer una búsqueda en el MySQL. Entonces, en lo que se refiere a diagnosis, que es la búsqueda que estamos haciendo para las tablas de MySQL, tenemos estos 4 resultados en pantalla. Entonces, así se maneja el ecosistema de la búsqueda avanzada dentro del catálogo Alation. Volviendo de vuelta a lo que es el home, podemos ver rápidamente lo que son los quick links acá y las cosas que recientemente hemos visitado para que de forma personalizada cada usuario que utiliza la plataforma pueda tener acceso directo a ese contenido. Información de elementos que haya creado el propio usuario y que los quiera ver en el home, van a poder ubicarlos en este lugar. Glosarios de términos, uno de los componentes más importantes que tiene la plataforma, y es la posibilidad de generar glosarios de negocio dentro de la solución, ¿sí? Y alguna información también relacionada con ayuda y con el uso y el ecosistema de la gente que vive y de los archivos que viven y hacen vida dentro de nuestro catálogo. ¿Ok? Bien, vamos a buscar entonces de vuelta acá. Voy a buscar diagnosis. Ahí está la búsqueda ya hecha. Bien. Y vamos a mostrar entonces en pantalla un objeto de datos. A ver, vamos a hacer una búsqueda más específica. Vamos a ver si acá un contenido de un dato. Perfecto, genial. Entonces estamos viendo diagnosis, lo que es el Summary Top Diagnosis Related Group, que es una tabla dentro de uno de los archivos de ejemplo que vemos acá en la industria de la salud, del healthcare. ¿Okay? Si vemos que en este activo de datos tenemos un overview, ¿sí? Con una descripción general. Esta descripción nos da la posibilidad de editarla y al momento de editarla podemos escribir cualquier información que se nos ocurra acá y que necesitemos. Si esta información viene de algún sistema de archivos, se va a poder cargar de forma automática, si no, nosotros la vamos a poder editar y agregar de forma manual. Y una de las cosas sumamente interesantes es que podemos arrobar elementos de nuestro catálogo, ya sean personas, ya sean etiquetas, ya sean otros componentes, y nos da la posibilidad de, al agregar esos elementos, poder hacer referencia a personas y poder asociarles con este artículo. ¿Okay? Seguimos navegando, lo conseguimos con columnas o campos de ejemplo del archivo, con queries o consultas que están publicadas para este objeto de datos y con alguna otra información de avanzada. En el margen derecho de la pantalla, subo de vuelta, estamos viendo, bueno, artículos o segmentos de datos y campos de datos que pueden ser creados manualmente por los usuarios. Si hacemos tiempo, al final de la presentación vamos a mostrarles cómo se crea un segmento, un grupo de datos y un campo como tal, ¿bien? Y cómo se agrega a un layout, que en este caso es la estructura que estamos viendo acá de este artículo, o mejor dicho, de este activo de datos dentro del catálogo. Vemos acá los top users y podemos tener acá una apreciación y una idea de por dónde pasa el dato y cuáles son los usuarios que más lo consumen. El listado principal de steward, estas son las personas responsables de curar este activo de datos. Las tags o las etiquetas más comunes que se utilizan para agrupar y definir más o menos un criterio de a qué está asociado un activo de datos dentro del catálogo. Propiedades y alguna otra información que viene por ahí por defecto y que puede servir para ir alimentando más información en el layout de lo que es el artículo o el activo de datos. Bien, esta parte interesante, por eso decía tanto artículo, tiene que ver con los artículos relevantes. ¿Okay? Un artículo puede ser ni más ni menos que un documento PDF, por ejemplo, que pueda ayudar a entender una política de trabajo dentro de la compañía, una política de uso de un dato o una política adaptada por el equipo de trabajo para entender la documentación, en este caso, el elemento de datos que estamos viendo. ¿Okay? Entonces, lo más interesante es que ustedes sepan que al relacionar esto, podemos tener una vinculación de estos artículos relevantes con cualquier activo de datos del glosario y del catálogo. ¿Okay? Vamos a acelerar un poquito el paso para mostrarles algunas cositas más. Columnas. Estamos viendo todo lo que son los campos que vienen al momento de conectar esta fuente de datos, este origen de datos adentro del catálogo. Vemos entonces todos los campos, que en este caso
forman parte y hacen vida de esta tabla, vemos los títulos que por defecto pueden venir al momento de hacer la conexión y atraer la metadata. Y digo metadata y hago un pequeño hincapié acá. Cuando Alation se conecta a una tecnología o a un origen de datos, lo que se viene consigo son la metadata, o sea, el conocimiento de los datos que están allí. No se vienen los registros, no se vienen los datos reales que componen la base de datos. Entonces, eso hace ver que en el catálogo tienen toda la seguridad de los metadatos, de la información a partir de esas fuentes de datos. ¿Okay? Los títulos son títulos que pueden venir por defecto o, en algunos casos, son títulos que pueden ser creados automáticamente por un robot Machine Learning que tiene como componente nuestro catálogo de datos Alation. Ese robot se llama Ali y genera, está por allí dando vueltas en todo el catálogo, y genera automáticamente información, genera componentes de datos dentro de nuestros activos de datos. En este caso, puede crear títulos por defecto y nosotros podemos darle OK, darle like o decirles no, te equivocaste y cambiarlo. Entonces, al momento de cambiarlo, Ali aprende de nosotros y la próxima vez que vea un campo como este, automáticamente le va a asociar la referencia del título o de la descripción que nosotros hayamos definido. ¿Okay? Por último, súper interesante comentarles, estas barritas que vemos acá no son ni más ni menos que un recuento de la popularidad que tiene cada uno de estos campos. Y la pregunta del millón es, ¿cómo se mide la popularidad de un campo? Bueno, es súper sencillo. Se mide a partir de las queries o de la cantidad de consultas en donde se utilizan estos campos y las selecciones o las visitas en donde se utilicen estos campos para alimentar el catálogo. ¿Bien? Entonces, lo más importante y lo más interesante que tiene la popularidad es que nos va a permitir entender de todos los campos, de todas las tablas, de todos los esquemas y los sets de datos que hay conectados en nuestro catálogo, qué es lo más utilizado, qué es lo más popular, qué es lo que se lleva, digamos, el mayor reconocimiento por el stakeholder o la nube de usuarios que tenemos en nuestra compañía. Y la funcionalidad más importante que le da la popularidad a eso es que si tenemos 10 millones de campos dentro de nuestro catálogo, vamos a saber cuáles son los más importantes al momento del proceso de curación, de mantenimiento, de limpieza o de actualización. ¿Bien? Genial, seguimos avanzando. Si hay alguna pregunta dentro del panel que nos visita, por favor háganme saber a través del chat. Vamos a revisar por acá. Jorge Di Marco, tenemos una pregunta acá. Bien, acá tenemos un proceso de, sí, efectivamente Jorge, tenemos un proceso de análisis de parte del gobierno de Buenos Aires donde está evaluando la plataforma, no necesariamente para la parte de la plataforma de datos abiertos, así que internamente puede utilizarse Alation, es buena tu pregunta, puede utilizarse Alation para conectar sets de datos que vengan de un SAP, por ejemplo, sets de datos que vengan de un sistema para recursos humanos como PeopleSoft y demás. Y lo más interesante es que nos conectamos a las bases de datos de sistemas productivos, a nubes como Azure, AWS. Entonces, claramente esto es para uso y consumo interno. Un ejemplo más, Mercado Libre. Mercado Libre tiene todo de punta a punta conectado dentro de Alation y vos podés ir como una base o como una gran referencia única de la verdad para buscar y para consumir un dato, un contenido, un KPI o un indicador. ¿Bien? Genial. Muchas gracias. Continuamos y hablamos un poco de lo que es filtros, joins y queries. Y ahí me voy a detener para contarles algo súper interesante. Los filtros, los joins y las queries vienen al momento de conectarnos a las sources, a las fuentes de datos y van a poder estar alojadas acá. Pero nosotros también podemos editarlas o inclusive crear más filtros, más queries o más joins a partir de lo que está dentro del catálogo. Lo que es súper interesante de esto es que cualquiera de esos tres elementos tienen este semáforo que vemos acá a la derecha, que es parte de esa entidad de governance que tienen los stewards para aprobar, para hacer warnings, alertas o para dar de baja, para deprecar un elemento que haya sido creado dentro del catálogo. Este mismo sistema, este mismo esquema de governance que tiene esos elementos, los tiene todo activo de datos. Fíjense que lo tenemos acá en el margen superior izquierdo de la pantalla, todo lo que es la semaforización para ver cómo se está aprobando con endorsos,
cómo se está dando warnings, o sea, alertas de ojo, este contenido o este activo de datos tiene un detalle, o finalmente los campos que se deprecan o los activos de datos que se deprecan directamente se dan de baja y vos sabés que no lo vas a seguir utilizando. ¿Bien? Vamos por último a lo que les mencionaba de las queries. Aparte de todo el despliegue de la información que tiene una query y por supuesto de todo el texto acá de la sentencia, el select, los campos y demás, que lo podemos ver, vamos a también poder ver desde cuándo está activo esto y cuándo fue la última vez que se actualizó, quién es el propietario de esa query, cuántas veces se han ejecutado, ¿bien? Eso es súper interesante porque nos ayuda a mantener un sentido de propiedad y de actualización de lo que se utiliza dentro de la compañía como activo de datos. Pero adicionalmente yo puedo irme directamente a esa query y hacer mano de una función que es la función compose, ¿sí? Esa función la tienen los usuarios creator que ingresan a la plataforma Alation y el compose me va a permitir directamente escribir una sentencia SQL y poder correr una sentencia para obtener un resultado de esos datos y para poder almacenar después esa query para que otros usuarios la puedan consumir y utilizar. Pero la parte más interesante y jugosa de esto es que cuando estás escribiendo tu sentencia SQL es como andar en bicicleta con rueditas. Tienes la posibilidad de escribir código y automáticamente te va autocompletando información y te va dando acá abajo, como se dan cuenta en la parte inferior de la pantalla, te va dando notas de color y te va informando que el elemento que estás utilizando en tu query está ok o está mal para ser utilizado con los warnings, con los endorsement y con las deprecations que tiene. ¿Okay? También puedes saber quién es el propietario de ese elemento y eventualmente si necesitas comunicarte con esa persona, vas a poder ir directamente al entorno de conversaciones y poder charlar con ellos. ¿Okay? Si hay alguna pregunta hasta acá, es un buen momento para hacerla. Yo voy a volver algunos pasitos atrás. No sin antes comentarles que en este sector de compose, de escritura de sentencias SQL, al momento de darle run, al momento de hacer correr tu consulta, por supuesto que vas a necesitar contar con los privilegios de acceso a la base de datos. No solamente a Alation, la plataforma como tal, sino poder tener privilegios y permisos para la base de datos. Y de seguro que si no contas con esos permisos, el owner, el propietario de esa tabla, se los vas a poder pedir allí directamente. ¿Bien? Perfecto. Bueno, vamos a ir un poco más en materia en lo que es detalles de un activo. Ya les había comentado todos los elementos que forman parte de un activo de datos. Voy a volver al home para contarles qué ocurre dentro de un elemento de datos. Resulta que ustedes tienen la posibilidad de, en un elemento de datos, marcárselo como favorito con esta estrella que ven acá. Y eso les permite que al home van a tener siempre a la mano todos los artículos, todos los campos, todas las tablas, todos los elementos y activos de datos como favoritos para ustedes. Y los watch son aquellos activos que a ustedes les interesa estar vigilando porque tal vez sirven para su equipo de trabajo, pero ustedes no son los principales usuarios. Entonces, si necesitan estar supervisando y mirando esos activos de datos, pueden pinchar allí donde dice Watch y van a poder tener al instante y constantemente una vigilancia permanente de ellos. ¿Ok? Bien. De este punto en adelante, lo último que nos queda es mostrarle el tema de linaje, así que me gustaría comentarles que son una de las funcionalidades más potentes que tiene esta plataforma, cómo se comporta el linaje. Esto que vemos acá en pantalla es un esquema, si es un flujo, que nos permite evidenciar que el activo de datos en el que estamos parados ahora tiene una trascendencia hacia adelante, o sea, genera cosas y viene también, o sea, desciende de estar conectado a un set de elementos dentro de la estructura y el catálogo de Alation. O sea, todo lo que está acá catalogado. Dense cuenta que esta tabla pertenece a un esquema y ese esquema pertenece a un set de datos o a una fuente. Entonces, todas las composiciones, todos los cambios, todas las transformaciones que van yendo, ¿sí? Vamos a poder ir viéndolos directamente acá. Pero les tengo una que es súper buena, un linaje que está muy completo, que nos ayuda a ver qué pasa también con los elementos de visualización, ¿sí?
Así que vamos a irnos directamente a la parte de BI para mostrarles un ejemplo con Tableau, que es una de las plataformas de visualización líder en el mercado y que justamente Blue Patagon representa. ¿Okay? Tableau sí es una fuente y es un conector más nativo con Alation que nos permite vincular acá todos los elementos de ejemplo que tenemos acá. Fíjense, nos permite vincular reportes y nos permite vincular también dashboards o tableros, ¿okay? Para los que están familiarizados con la terminología. Nosotros estamos viendo acá ese tipo de libros de trabajo y ese tipo de dashboards que están acá vinculados en el catálogo, ¿sí? Y así como cualquier otro elemento de datos, vamos a abrir ese dashboard, ustedes van a también tener un overview, ¿sí? Todo el layout que habíamos visto en los otros activados lo vamos a ver también en los elementos de BI, ¿sí? Una vista previa de ese tablero, ¿bien? Pero la parte más interesante que a mí me gusta, ¿no? Es la frutilla del postre, es también el tema del linaje. Fíjense lo potente que es esto. Ustedes tienen la posibilidad de ver ese dashboard contra qué está conectado. Me dice que ese dashboard está compuesto por 3 hojitas o 3 reportes y esos reportes están conectados a 2 fuentes de datos. Entonces, nosotros podemos ir navegando hacia atrás y ver acá abajo en la descripción un detalle de esa fuente de datos o de ese objeto y qué ocurre, ¿ok? Y si yo de repente estoy trabajando con mi dashboard acá y tengo algún error o veo que algún campo no me está funcionando como correspondiese, yo puedo ir entonces en mi linaje y volver hasta la fuente de datos y tratar de contactar al owner de esa fuente de datos para que me eche una mano, para que me ayude, ¿ok? Entonces, eso es lo interesante, que ustedes puedan navegar con el linaje y entender todo lo que ocurre en la trazabilidad de su sistema. Y por último, que es una de las cosas que ocurren específicamente en Tableau, es que hay una comunicación bidireccional entre ambas plataformas. Todo lo que ocurre en Alation afecta y es, digamos, reflejado en Tableau. Quiere decir que si ustedes dan de baja una fuente de datos en Alation que está conectada a Tableau, Tableau automáticamente va a sufrir algún cambio. El libro de trabajo va a pasar a una carpeta temporal donde le diga este libro de trabajo fue dado de baja desde Alation, así que no tiene una fuente fidedigna a la cual conectarse. Lo mismo ocurre si ustedes eliminan ese libro de trabajo o ese tablero desde Tableau. Acá en Alation sufre ese efecto y te informa que hay una ruptura en la conexión del linaje entre un elemento y otro. ¿Bien? Bueno, fuimos lo más rápido que pudimos. Hasta acá vendría siendo lo básico del sistema, lo básico de los elementos y de las funciones generales que tiene la plataforma. Gustavo, no sé si te gustaría agregar algo más, si no pasamos a la parte de agenda avanzada. Bueno, voy a pasar a compartir pantalla. Bien, permíteme que suelto pantalla para que vos nos puedas ilustrar. Ah, mira, qué bueno, hay muchísima más gente conectada, muchísimas gracias. Mientras ahí Gustavo se arregla, les quiero agradecer a todos por la participación, no solo de esta actividad de hoy, sino también de toda la maratón que hemos estado desarrollando. La verdad es que ha sido un trabajo incansable y estamos muy contentos de su visita y su participación. Adelante, Bien. Gus. ¿Se ve la pantalla? Sí, por supuesto. Bueno, gracias a todos por participar de esta maratón. Les voy a contar algunos secretitos más interesantes que tiene Alation, que nosotros es la plataforma número 1 en lo que tenga que ver con catálogo de datos y governance. Siguiendo un poco sobre donde dejó Rafael, podemos ver también acá dentro de los esquemas de Tableau que tenemos en la parte demo, en este caso particular, Alation Analytics. ¿Qué significa? Alation va generando una propia metadata del uso de Alation, con lo cual uno puede, desde Tableau o cualquier herramienta de visualización, poder ver cómo es la utilización de Alation y cómo se están utilizando los recursos, cómo se están curando, con qué frecuencia, qué cosas se están consultando más y qué cosas menos. Lo que hace en este caso particular, podemos ver dentro de Alation, también con Tableau, algunos análisis que desarrollamos para poder ver, en este caso particular, los top users del total de queries.
Bien, yendo ahora a la parte de administración, ustedes dirán, bueno, ¿cómo se come todo esto? Bueno, muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es ver los source, ¿no? ¿Qué son los source? Todos los tipos de fuentes de datos que podemos incluir dentro de Alation. O sea, ¿cuáles son los assets que tenemos para incluir adentro de Alation? ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, pueden ser data sources, pueden ser herramientas de BI, API, resource o file system. En este caso vamos a tratar de cargar un data source. Ese data source puede tener un nombre. Por ejemplo, vamos a darle continuar. Y acá podemos ver qué simple es cómo se hace la conexión a las bases de datos. O sea, podría ser una DB2, podría ser un Databricks, podría tener un Oracle, un Netezza, un Teradata, un SAP HANA, infinidad de fuentes de datos que cada vez se incorporan nuevas y nuevas fuentes de datos. Una vez que se hace la conexión y se hace un schedule de a qué frecuencia va a ir a ingestar la metadata dentro de Alation, eso ya corre automáticamente y queda del lado de los stewards, o sea, de los curadores, poder agregarle toda la información documental a cada uno de los objetos. Ahora bien, ustedes dirán, esto es un template muy cuadrado y me tengo que ajustar a esto. No, para nada. Es absolutamente customizable. Y para eso les voy a mostrar, por ejemplo, cómo se customiza el catálogo. El catálogo se puede customizar hasta a nivel de campo. O sea, dentro de un objeto, por ejemplo, una tabla, uno puede decir qué campos quiere que den atributos a esa tabla. Por ejemplo, voy a poner acá, voy a entrar acá, por ejemplo, a un picker, voy a crear un campo picker que lo voy a llamar país. Le voy a poner acá una descripción. Voy a agregar un valor, por ejemplo, Argentina. Otro valor, Brasil. Otro valor, Uruguay. Y yo voy a poder ver acá cómo va a funcionar ese pick list en algún momento. Lo voy a salvar. Y ya tengo un nuevo campo que se llama países. Si voy a la parte de templates, mi internet está un poco lenta, puedo ir a la parte de tablas y tengo el formulario que mostró Rafael en el caso anterior, donde puedo agregarle nuevos campos. Puedo agarrar cualquiera de estos campos que tenemos e ir agregando esos campos acá adentro. Puedo ir cambiando, por ejemplo, el lugar de los campos. Puedo agregar, tanto en el cuerpo como en el lado derecho, puedo agregar nuevos campos. Estos campos pueden referenciar a nombres de personas, a artículos, a políticas, a otros documentos, a otras tablas. Por otro lado, podemos ver todo lo que es no lo voy a salvar, la parte de configuración de usuarios, donde podemos ver todas las características que tiene un usuario, cuáles son los roles que puede llegar a tener, ¿no? Cuándo fue la última vez que se logueó, cuál es su email y características. Pero también, volviendo a la parte de grupos, podemos armar diferentes grupos. Vienen algunos grupos que ya vienen preestablecidos, como los admin, los catálogos admin, los composer, pero podemos tener custom groups. Estos custom groups nos permiten también tener una diversidad de aspectos para poder catalogar la información mucho más granular. Estas mismas personas, a su vez, podríamos, yendo como donde estábamos recién, al catálogo, asignarle qué campos pueden ver y qué campos pueden modificar a cada uno de esos grupos. Volviendo a la parte de apps y ya dándole un cierre a este evento, vamos a ir a la parte de los curadores, donde tenemos una cantidad de reportes. En uno, por ejemplo, quiero ver qué es lo que tengo pendiente de curación, donde están todos los objetos, todos los assets que tiene la compañía que ingestó en algún momento cuando nos conectamos a la base de datos,
y cuál es el grado de progreso que tiene esa curación. En este momento vemos que obviamente esto es una parte de prueba, tenemos muy poco curado, una sola pequeña parte está curada, y acá puedo asignarme este objeto para yo hacer la curación o asignárselo a un grupo o a una persona. Esto es la demo estándar que tenemos para mostrarles hoy de Alation y agradecemos mucho la participación y esperamos alguna pregunta de parte de ustedes. Excelente, Gus, muchísimas gracias. Quería solamente concluir también mencionando el tema de los conectores, de las fuentes de datos nativas que hay en Alation. Bueno, lo típico y lo más conocido son los conectores como Oracle, SQL Server, MongoDB, Presto y demás, pero recientemente, bueno, se han asociado con la compañía Manta Software, la cual permite abrir mucho más el abanico y tener la posibilidad de conectarse a muchísimas otras más fuentes. Así que si ustedes tienen de este tipo de tecnologías y tienen un proyecto de este estilo que requiera de atención, por favor no duden en contactarnos, háganos saber su necesidad, consulta no molesta y vamos a estar a disposición para ayudarles con sus proyectos y con sus requerimientos.